Bien chicos, bienvenidos a este video para analizar un poquito acerca de las ecuaciones lineales de primer grado. Lo primero que tenemos que recordar es que una ecuación es una igualdad donde por lo menos hay un valor desconocido que le vamos a llamar incógnita o variable y que se cumple para determinado valor numérico de la incógnita, es decir, que una ecuación no es más que una expresión algebraica que consiste en una igualdad de dos cosas donde hay una letra desconocida llamada incógnita, en este caso una sola letra, porque es una ecuación de primer grado y es en una sola variable, donde ese valor desconocido le vamos a llamar incógnita, y esa ecuación se va a satisfacer, o sea, se va a cumplir, va a ser cierta para un valor numérico específico, un solo valor numérico específico, que es el valor que tenga dicha variable. Se le llama ecuación lineal o de primer grado porque el mayor exponente que tiene la letra X o la letra Y, W, la letra que sea, que normalmente serán las últimas letras del alfabeto español, será 1, el grado es 1. ¿Qué hay que hacer para resolver una ecuación lineal de primer grado? Solo son 3 pasos, aquí hay 4, pero en realidad fundamentalmente son 3 pasos. Luego los pasos que se hacen extra son por alguna condición especial en la que está presentada la ecuación. Pero el primer paso es la reducción, es la transposición de términos. Aquí está como número 2, pero realmente el primer paso, lo veremos ahora en el ejemplo, es la transposición de términos que se hace aplicando el inverso aditivo o multiplicativo a ambos lados de una ecuación. Como una ecuación es una igualdad, hay una parte que está al lado izquierdo y otra que está al lado derecho. A esa parte que está al lado derecho de una ecuación se le llama primer miembro o miembro izquierdo, a la que está al lado izquierdo, y a la que está al lado derecho se le llama segundo miembro de la ecuación o miembro derecho. Entonces, en la clase hablamos de que una ecuación no es más que una situación de equilibrio en el entorno físico natural. Podemos ver una ecuación donde hay algo que está en equilibrio. Entonces el primer paso es transponer los términos, que no es más que hacer un intercambio. Transponer significa cambiar de posición. Hacer una transposición de términos es cambiar un término de lugar. ¿Para qué se hace eso? A fin de reunir en el primer miembro o miembro izquierdo todos los términos que tienen X o que tienen la variable, y en el segundo miembro todos los términos que son números, o sea, todas las que son constantes. Luego el segundo paso es reducir términos semejantes, que ya nosotros conocemos eso, y por último se despeja la variable. Vamos a ver que eso es algo muy fácil. Aquí nosotros tenemos un ejemplo. Vamos a ponerlo ahora un poquito más grande para que se pueda ver mejor. Aquí nosotros tenemos un ejemplo donde se resuelve una ecuación lineal o de primer grado. Y aquí se observan una vez más los pasos que se ponen en práctica para resolver una ecuación lineal o de primer grado. Vamos a ver que esto está un poquito. Bien, aquí tenemos la ecuación. Si tenemos esta ecuación 2x menos 3 igual a 53 y vamos a resolver esta ecuación, hay una propiedad de la ecuación que a lo que se refiere a aplicar el inverso aditivo multiplicativo, que me permite sumar o restar o multiplicar o dividir a ambos miembros de la ecuación una misma cantidad sin que la ecuación se altere. Aquí tenemos una ecuación 2x menos 3 igual a 53. 2x menos 3, que está al lado izquierdo, sería lo que les decía, el primer miembro de la ecuación, mientras que 53, que está al lado derecho, sería el segundo miembro de la ecuación. ¿Qué pasa? Que lo que queremos es saber el valor de x. Pero para saber el valor de x, x tiene que estar sola. Tengo que llegar al tercer paso.
que es despejar a la x, que eso significa dejarla sola. Pero aquí hay un menos 3 que está de intruso, que está interfiriendo con 2x. Entonces, aquí entra la transposición de términos. Ahora, aquí esa transposición de términos no se verá, porque lo que se va a hacer es que se va a eliminar el menos 3, sumando aquí, como vemos, 3 a ambos lados de la ecuación. Entonces hacemos 2x menos 3 más 3 igual a 53 más 3. Al tener esto, ese menos 3 con un 3 positivo se va a eliminar. Y allá del otro lado me va a quedar entonces 2x igual a 53 más 3, y me va a quedar entonces sumando 53 más 3, 2x igual a 56. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era eliminar ese menos 3, pero para eliminar menos 3 puedo sumar 3, o una forma fácil de hacerlo es sumando 3 a ambos lados de la ecuación. ¿Por qué a ambos lados? Porque es una propiedad de la ecuación. Si sumo o resto o divido o multiplico a ambos miembros de una ecuación por un mismo número, la ecuación no me va a cambiar, no se va a alterar su identidad. Entonces sumamos aquí el 3. Como pueden ver, aquí el 3 se sumó al lado izquierdo y también al lado derecho. Tiene que hacerse a ambos lados, porque si no se cometería un error. Al hacer eso, el primer miembro menos 3 se elimina, que era lo que queríamos, y nos queda 2x igual a 53 más 3, 2x igual a 56. Pero ¿qué pasa? Todavía la x no está sola, hay un 2 que está interfiriendo con la x. Pues aplicando de nuevo la propiedad de que si sumo o resto o multiplico o divido a ambos miembros de una ecuación por un mismo número, la ecuación no se va a alterar. Entonces vamos a dividir por 2 ambos miembros de la ecuación, y es lo que tenemos en este siguiente paso. 2x por un medio igual a 56 por un medio. ¿Por qué por un medio? Si usted acaba de decir que se divide por 2. Lo que pasa es que multiplicar a ambos lados por un medio es lo mismo que dividir a ambos lados por 2. Es exactamente lo mismo. Podemos verlo aquí. Aquí yo tengo 56 por un medio. Pero 56 por un medio es lo mismo que 56 entre 2, que es 28. Es decir que se está haciendo exactamente lo mismo. Se está haciendo exactamente lo mismo. Dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por 1 sobre 2. Eso es claro, es fácil. Aquí lo tenemos. Al hacer eso, 2x, ese 2, el coeficiente de x se elimina con ese 2. O sea, 2 entre 2 es 1. Y me queda la x sola, que era lo que yo quería. Luego del otro lado, 56 entre 2, ya vimos que eso es 28. Entonces, el valor de x es igual a 28. Lo que estamos mirando aquí es que para resolver una ecuación lineal o de primer grado, yo tengo que aplicar una propiedad que me dice que yo puedo multiplicar, como en este caso multipliqué un medio, o lo que era lo mismo, dividí ambos lados por 2, y la ecuación no se altera. Eso me permite despejar, dejar solita la letra y saber cuánto ella vale. O, como hice aquí, sumé a ambos lados el 3. Eso es sumar el aditivo, el elemento aditivo, el opuesto aditivo, porque el opuesto de menos 3 es 3 positivo. Por eso puedo sumar o restar. O el opuesto multiplicativo, el inverso multiplicativo, como lo dice aquí. El inverso multiplicativo de 2 es un medio, porque si multiplico 2 por un medio me da 1. Recuerde que todo número multiplicado por su inverso es igual al mismo número, y todo número sumado con su opuesto es igual a 0. Eso es lo que se aplica aquí. Para que ese menos 3 se elimine, se sumó 3 aquí, pero si lo sumo aquí, repito, tengo que sumarlo de este otro lado también. Aquí queremos eliminar el 2. Bueno, pero si voy a dividir por 2 ahí, debo dividir por 2 a 56. Si divido por 2 a 2x, debo dividir por 2 a 56 para que también se pueda eliminar. Y x es igual a 28. Ahora bien, eso que acabamos de ver allí es exactamente lo mismo que yo tengo aquí, pero de una forma más sencilla. Aquí lo veremos de una forma más resumida. Tenemos la misma ecuación, 2x menos 3 igual a 53. Queremos saber cuánto vale x. En eso consiste resolver una ecuación, en conocer el valor de la variable. Primer paso, transposición de términos.
aquí está mal escrito, transposición de términos. ¿Qué tengo que hacer? Pues cambiar de posición los que son números y los que tienen la letra X, a fin de que en el primer miembro aquí me queden solo los que tienen X y en el otro miembro me queden solo los que son números. Pues fácil, el primer paso es, aquí tengo el 3 y el 3 es un intruso porque aquí solo deben tener X, solo tienen que estar lo que tienen la letra X. Como el 3 no tiene X, porque el 3 es una constante, yo tengo que pasarlo del otro lado del signo de igual, del otro lado de la frontera. Pues, ¿qué va a pasar? Que ese 3, como él está restando, tiene que pasar a hacer la operación inversa, que es sumar, porque el opuesto aditivo de menos 3 es 3 positivo. ¿De dónde sale eso? De lo que acabamos de explicar ahorita en la otra forma de resolverla. Lo que hacemos aquí es que se hace de manera más directa y más sencillo. Entonces ese menos 3 está interrumpiendo a 2x y 2x lo manda al otro lado y 53 lo recibe, pero 53 le dice: tú tienes que aceptar, acatar la ley que hay en esta casa, y si tú allí estás restando tienes que pasar a sumar para acá. Entonces nos queda 2x igual a 53 más 3. Ese es el primer paso, así de sencillo, la transposición de términos. Ahora el segundo paso es la reducción de términos semejantes. Recordemos que reducir términos semejantes no es más que sumar o restar los que son de la misma naturaleza. Aquí en el primer miembro yo tengo 2x, como no hay ningún otro 2x está sola, pues no se puede sumar con nadie. Pero del otro lado yo tengo 53 más 3, son dos números, por lo tanto los puedo sumar. 53 más 3 es igual a 56. Ya hice el segundo paso, que es la reducción de términos semejantes. El tercer paso es el despeje de la variable. ¿Qué significa despejar la variable? Como dije ahorita, dejarla solita. Pero aquí 2x está, aquí 2 está molestando a la x y le está impidiendo que ella esté sola. X le dice: quiero que te vayas del otro lado de la frontera, a tu casa. Y 56 aquí también le dice: te voy a recibir. Pero allí tú estabas multiplicando con 2x. Aquí tienes que venir a dividir. ¿Por qué? Porque el opuesto de la operación opuesta de la multiplicación es la división. Como aquí 2 está multiplicando, pasa aquí a dividir, y aquí lo vemos en el tercer paso, que es el despeje de la variable. Ese 2 que estaba multiplicando pasa a dividir, y tenemos aquí que x es igual a 56 entre 2, que nos da 28, la misma solución. Es decir, que se hace exactamente lo mismo. Lo que se hizo aquí para que x me dé 28 es lo mismo que estoy haciendo aquí para que x me dé 28. ¿Cómo deben ustedes resolver los ejercicios? De esta forma, que es más fácil. Aquí solamente lo que queríamos era que ustedes entiendan y sepan de dónde viene el que yo digo: bueno, menos 3, aquí 3 se está restando, pasa para acá sumar. Este 2 se está multiplicando, pasa para acá dividir. Que entiendan de dónde sale eso y por qué se hace eso. Se hace de la propiedad de que si sumo o resto, multiplico o divido ambos miembros de una ecuación, la igualdad no se altera. Ahora bien, ecuaciones para resolver problemas. Las ecuaciones nos permiten resolver problemas. Para resolver una ecuación, un problema, mediante una ecuación, primero tengo que analizar y comprender el enunciado. Es decir, entender qué me está diciendo, y para ello debo subrayar las palabras más significativas, o sea, palabras claves. Luego expresar el problema en un lenguaje algebraico. Por eso habíamos visto la traducción del lenguaje ordinario al lenguaje algebraico. Y recordar que si hay una cantidad desconocida, que la va a haber, vamos a usar normalmente la letra X, y luego entonces pues se resuelve la ecuación. Tenemos que tener pendiente antes de que si tenemos signo de agrupación, como en este caso un paréntesis, y hay un signo de más delante, como aquí más 3x menos 5, debemos recordar que ese más está multiplicando a 3x menos 5, que es la cantidad que está dentro de paréntesis. Pero cuando haya un más delante de cantidades que estén dentro de paréntesis, las cantidades seguirán igualitas, como en este caso 3x menos 5. ¿Por qué? Porque más por más sigue siendo más 3x, más por menos sigue siendo menos, o sea que más por 3x más 3x positivo, más por menos 5 sigue siendo menos 5. Pero si delante hay un signo negativo, todo lo que está delante del
todo lo que esté dentro del paréntesis va a cambiar de signo, porque ese menos que está aquí, delante de 3x menos 5, se está multiplicando por 3x menos 5. Menos por más es menos, entonces me queda menos 3x. Menos por menos es más, y me queda menos 3x más 5. Problema, tenemos aquí un problema para resolverlo, muy interesante. El sextuple de la diferencia de un número con 30 es tanto como el cuádruple de la suma del mismo número con 10. Hallar dicho número. Esto parece una adivinanza, un acertijo, y se ve difícil, pero es muy fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Notar las palabras claves. Subrayar el sextuple. ¿Qué significa el sextuple? 6 veces una cosa. Y entonces empezamos a hacer la traducción al lenguaje algebraico como lo vemos aquí. Aquí vemos que tengo el número 6. Por ley tiene que aparecer ahí el número 6. ¿Por qué? Porque estoy hablando del sextuple. ¿Qué es el sextuple? 6 veces una cosa. Ahora, ¿cuál es la cosa? El sextuple de la, que está en color rojo, la diferencia de un número con 30. Esa es la cosa que está 6 veces. Aquí tengo el número 6, color negro, el sextuple. Luego de la diferencia de un número. La diferencia de un número con 30. Bueno, está en rojo. Entonces abro paréntesis. ¿Por qué? Porque 6 veces una cosa es 6 que se está multiplicando por esa cosa. Por eso debo abrir paréntesis e introducir esa cosa dentro del paréntesis para que se entienda que se está multiplicando. La cosa, ¿quién es? X menos 30. ¿Por qué? La diferencia de un número con 30. Ese número yo no lo conozco. Como es un valor desconocido, voy a decir que ese número es X. Pero ese número es la diferencia del con 30. ¿Qué significa la diferencia del con 30? Que ese número se está restando con 30. A él le están restando 30. Pues eso es X menos 30. Y eso es igual, dice, es tanto, es, cuando se aparece es, significa que es igual, ¿verdad? Es tanto como el cuádruple. ¿Qué significa el cuádruple? 4 veces una cosa. Por lo tanto aquí, cuádruple, que aparece en color negro, aquí aparece en color negro el número 4. El cuádruple de la suma del mismo número con 10. Pues el mismo número, ya dijimos que ese número era X. Por lo tanto aquí tiene que aparecer la letra X. Ahora, el mismo número sumado con 10. Con significa sumado, agregado, ¿verdad? Por lo tanto es una suma de X más 10. Igual dentro de paréntesis porque el 4 se está multiplicando con esa cosa que ahora es X más 10. Ya una vez que tengo esto, 6 por X menos 30 igual a 4 por X más 10, lo que tengo ya es una ecuación lineal de primer grado. ¿Qué tengo que hacer para resolverla? No puedo aquí aplicar el primer paso, que es la transposición de términos, sin antes eliminar esos paréntesis que están ahí. Debemos recordar que los paréntesis tienen jerarquía, son generales. ¿Qué hago? Multiplico aquí el 6 por X, haciendo la propiedad distributiva de la multiplicación. 6 por X es 6X. 6 veces X es 6X. 6 por 30 negativo, hago más por menos es menos. 6 por 30 es 180. Del otro lado 4 por X es 4X y 4 por 10 es 40. Ya aquí puedo hacer la transposición de términos. ¿Qué tengo que hacer? Hacer lo que le dije ahorita, reunir en el primer miembro lo que son de la misma familia. Todos los que tienen X tienen que estar en el primer miembro, pero aquí yo no veo que están todos en el primer miembro, porque aquí 4X está del otro lado de la frontera, en el lado derecho, mientras que 6X está en el lado izquierdo. ¿Qué hago? Traigo a 4X a su casa, a su patria, pero 4X tiene un signo de más ahí que no se marca delante de ella. Es decir, que 4X está sumando, por lo tanto va a pasar a restar, y tendremos 6X menos 4X igual a 40 que está en su casa en color rojo, pero hay una familia de 40 que no está en su casa, que es menos 80. ¿Qué debo hacer? Traerlo a su casa también, pero como menos 80 lo veo que tiene un signo menos delante, está restando. ¿Cómo va a pasar aquí? Sumando. Perfecto, entonces nos queda 6X menos la 4X que vino, que estaba sumando pero vino restando, igual a 40 en rojito que está en su casa,
más ese menos 180 que lo llevaron de nuevo a su casa, pero como él estaba restando ahora pasa a sumar. Pues ahora ahí viene el segundo paso, que es la reducción de términos semejantes. 6x y 4x son términos semejantes. 6 manzanas, si tengo 6 manzanas le puedo quitar 4 manzanas. Entonces 6x menos 4x son 2x. Y 40 más 180 son 220. Y por lo tanto ya nos queda que x es igual a, no se ve aquí, pero ese 2 que está multiplicando pasó a dividir. 220 entre 2 es 110. Por lo tanto, x es igual a 110. Entonces, aquí hemos visto los 3 pasos para resolver una ecuación lineal o de primer grado. Así de simple. Luego voy a hacerle otro video para mostrarle un acertijo donde vamos a resolver una ecuación lineal de primer grado.